Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph. Muchas gracias, señor Ebrard. Saludo la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno, mis colegas cancilleres, el presidente del Consejo Europeo, así como la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Señor presidente, quisiera en primer lugar, en nombre del Gobierno y del pueblo haitiano, agradecer al Gobierno y al pueblo mexicanos por su hospitalidad y la hospitalidad de la cual benefició mi delegación y por la hospitalidad que recibimos desde nuestra llegada aquí hace 3 días. También quisiera agradecerle y felicitarle por la gran calidad de la organización de esta 6ª reunión de la CELAC, así como para la sabiduría y la pericia con la cual el señor canciller está llevando nuestros debates. Esta cumbre, hay que recalcarlo, sucede en un contexto especialmente difícil, es decir, el contexto de pandemia global y con las consecuencias que ha tenido por todos los sistemas sanitarios, así como para la economía global. Señor presidente, la República Haitiana apreció mucho el trabajo realizado por México en calidad de presidente pro tempore de la CELAC. El documento, la declaración política de la Ciudad de México que nos fue sometido prevé la implementación de un mecanismo de concertación política basado en la necesidad de enfrentar nuestros desafíos comunes en el respeto de la diversidad que caracteriza nuestros Estados miembros. Es esencial que todos los estados de nuestra región mutualizan sus recursos y sus esfuerzos para resolver mediante la concertación los desafíos que enfrentamos como la crisis sanitaria, la pandemia de COVID-19, el problema migratorio, los cambios climáticos, la financiación del desarrollo, la reducción de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas, entre otros temas. Por eso, el gobierno haitiano saluda el compromiso de varios Estados miembros de la CELAC, quienes brindaron un apoyo mediante vacunas y otros equipos médicos en su lucha contra la COVID-19. Más específicamente, mi gobierno quiere agradecer el gobierno mexicano por la donación de muchos equipos terapéuticos que nos permitió contener la propagación de la pandemia en nuestro país y así salvar muchas vidas. La República Haitiana también quiere saludar el plan de acción de la CELAC en materia de seguridad alimenticia y la erradicación del hambre de aquí a 2025. También saludamos la consolidación de la cooperación entre nuestra comunidad y socios externos, como lo demuestra la reactivación de la cumbre entre China y la CELAC, así como la reanudación del diálogo con la Unión Europea. Eso demuestra que un futuro importante existe para nuestra organización en materia de cooperación internacional en temas de gran relevancia. Señor presidente, además de que Haití enfrenta desde varios años una crisis sociopolítica aguda, agravada por el asesinato escandaloso de nuestro presidente. Además de eso, Haití acabó de azotar a Haití un terremoto seguido por un huracán que nos azotó el 16 de agosto pasado. Estos dos eventos tuvieron consecuencias muy graves para mi país, causaron muchas víctimas, más de 2.000 víctimas en los 3 departamentos azotados por el terremoto, así que unos 2.000 millones de dólares estadounidenses de
de destrucciones, así como los desplazamientos de población. Quiero aprovechar esa oportunidad para expresar de manera solemne, en nombre del pueblo y del gobierno haitiano, nuestro agradecimiento hacia la comunidad internacional y más específicamente para nuestros amigos y socios de la región que una vez más, en aras de la solidaridad latinoamericana, brindaron un apoyo concreto a la población haitiana. Desde el primer día del desastre, la comunidad internacional se activó para ayudar a mi gobierno a enfrentar la urgencia humanitaria, para realizar operaciones de rescate, así como responder a las necesidades de las poblaciones afectadas. Más allá de la urgencia sanitaria, tenemos que pensar en la reconstrucción post-sismo. En ese efecto, por eso, un proyecto de desarrollo de la península sur se está desarrollando, haciendo hincapié entre gestionar la urgencia, pero también el desarrollo sostenible, es decir, hacer el enlace entre el corto y el largo plazo. Mi gobierno sigue contando con la solidaridad activa de todos los amigos de Haití, en particular nuestros amigos en la región, para enfrentar el enorme desafío de la reconstrucción y del repique económico de la parte sur de nuestro país. Para concluir, consideramos que la iniciativa de la CELAC, que consiste en reconocer la necesidad de estrategias comunes para reforzar la gestión y la reducción de los riesgos, así como el establecimiento de un fondo voluntario de respuesta ante los desastres naturales, nos parece muy pertinente, razón por la cual es necesario movilizar los recursos necesarios para esta iniciativa, tomando en cuenta que la cooperación y la solidaridad internacional pueden ser aprovechados para resolver los problemas más complejos que nuestro mundo enfrenta. Muchas gracias. Gracias, ministro.